La doctora Mayra Rodríguez estudió su maestría y doctorado en Inmunología Médica en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene más de 10 años de experiencia en el manejo de cultivo celular y es especialista en varias técnicas avanzadas como citometría de flujo, histotecnología, entre otras. Su principal área de estudio es la inmunología y biología celular de las células madres mesenquimales. Tiene varias publicaciones originales en revistas internacionales y actualmente es jefa del Laboratorio de Terapia Celular Avanzada y se dedica a dar ponencias en congresos, talleres y capacitaciones. También participa activamente como asesora en la administración de células madres con fines terapéuticos. Sí, muchachos, vamos a dar un aplauso a la doctora Mayra. ¿Sí? Buenas tardes, muchachos, muchas gracias por la presentación. Para mí es un gusto venirles a compartir esta presentación de células madre porque básicamente yo la doy en congresos para médicos que ya están en la práctica clínica y que trabajan con células, que hay un campo en la medicina que no sé si ustedes lo conozcan porque están muy chicos y van empezando la carrera, pero hay un campo que se llama medicina regenerativa y esta hace uso de las células madre. Sin embargo, al estar acudiendo a varios congresos me di cuenta que aunque los médicos utilizan las células madre, hay mucho desconocimiento, porque esto no se imparte normalmente en la carrera de medicina. Entonces, esa desinformación hace que muchas veces tengamos conceptos erróneos y yo me propuse empezar a sentar las bases en esos congresos que son médicos, les comento que ya están en su práctica clínica. Entonces, ¿qué más que ustedes que van empezando, que están apenas en la parte de las bases de la medicina, que sepan los conceptos de las células madre? Básicamente les voy a hablar de lo que son las células madre en general y después voy a abordar este tema que es la parte de terapia celular. Bueno, ¿qué es una célula madre? Como les comento, ya se está usando mucho en este campo de medicina regenerativa. Sin embargo, hay 3 características que tienen que poseer las células madre para que sean consideradas células madre. La primera de ellas es que tienen que poder dividirse. Si quieres, vele dando correjo. Aunque ustedes no lo crean, las células, una vez que ya están, las células especializadas de su cuerpo adulto, no es tan fácil que entren en ciclo celular, porque una célula que está en ciclo celular y se descontrole puede formar un tumor maligno. Entonces hay muchos controles a nivel celular para que esta célula nada más entre en ciclo celular cuando sea totalmente necesario, pero las células madre sí están constantemente entrando en ciclo celular. Y como les comento, una de las principales características es que puedan entrar en ciclo celular, es decir, dividirse, pero esta división tiene que ser asimétrica, algo que no pasa en las células normales de nuestro cuerpo, solamente en las células madre. Esta división asimétrica da lugar a las otras 2 características que son muy importantes, que es la autorrenovación y la capacidad de poderse diferenciar. Es decir, una vez que una célula madre se divide, una de las células hijas tiene que quedarse con las características de la célula madre original y la otra célula hija tiene que ser capaz de poderse especializar. Esto es lo que nos da las 3 características: se divide, se autorrenueva y se diferencia. Esas 3 características son exclusivas de las células madre. Otra de los conceptos que yo veía que tenían un poco confusos los médicos que ya están en la práctica clínica, les comento, es la diferencia entre una célula madre y una célula progenitora. La célula madre, como les comentaba, posee estas 3 características: se divide, se autorrenueva y se diferencia. Sin embargo, la célula progenitora tiene una capacidad muy escasa de autorrenovación y normalmente ya está condicionada a un linaje celular. El ejemplo más claro lo tenemos en el de la hematopoiesis, que es en la siguiente diapositiva, donde nosotros tenemos a nuestra célula madre hematopoyética. Esta célula madre da origen a todos los componentes celulares que están circulando en el torrente sanguíneo. Y tenemos también la parte de las células progenitoras. Si por alguna razón nuestra célula madre desapareciera, nosotros dejaríamos de tener, en este caso, por ejemplo, eritrocitos, plaquetas.
Sin embargo, si nuestra célula progenitora, en este caso la amiloide, desapareciera, nosotros seguiríamos teniendo estos componentes. ¿Por qué? Porque tenemos una célula madre que se autorrenueva, da origen a la célula progenitora y posteriormente a la célula especializada, que son estas. Entonces, esta es una de las grandes diferencias. La célula progenitora está condicionada a un linaje celular y posee escasa, la propiedad de autorrenovación es muy escasa. Bueno, siguiendo con el tema de las células madre, otra de las cuestiones es que en el campo de la medicina regenerativa se trabaja con unas células madre muy específicas, que son las células madre mesenquimales. Y como es de la única célula que se habla, muchas veces los médicos caen en el error de pensar que son las únicas células madre que existen. Sin embargo, no es así. La mayoría de todos los tejidos posee células residentes, células madre residentes, que obviamente están ahí para reparar el daño que está sufriendo sus tejidos constantemente. Y eso ocurre de manera natural. Nosotros cuando nacemos con un stock de células madre, que ese stock obviamente va disminuyendo con el paso de la edad. Por eso, conforme vamos envejeciendo, pues nos enfermamos más. ¿Cuáles creen ustedes que son los órganos que más daño sufren durante nuestra vida? La piel. La piel. La piel es uno de los órganos que más daño recibe, y otra de las áreas que más daño recibe es nuestro intestino. ¿Por qué? Por lo que comemos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la piel, nosotros tenemos células residentes. Tenemos células madre que están renovando la epidermis, células madre que están renovando la dermis, células madres de la glándula sebácea, del folículo piloso. Y en el caso del intestino también nosotros tenemos una reserva de células madre que constantemente están renovando el epitelio intestinal. Y como ustedes pueden ver, algunas células madres son capaces de dar origen a más de una célula especializada. Sin embargo, hay otras que ya están condicionadas a un linaje, como en el caso de la piel. A esto, o a esta capacidad de poderse diferenciar en más de un linaje celular, se le conoce como potencia. Así es como se clasifican las células madre, con base en su potencia. Entonces tenemos las células madre que son totipotentes, pluripotentes, multipotentes y unipotentes. Por ejemplo, en el caso de la célula madre hematopoyética, ¿cuál creen que sea su potencia? En el caso de la célula madre hematopoyética. Es multipotente. Bueno, no les había dado la definición, pero las vamos a ir viendo de cada una de ellas. Si quieres darle a la siguiente, Cornejo. Vamos a hablar de cada una de las potencias de esta célula. La célula potipotente se define como aquella célula que es capaz de dar origen a un organismo completo vivo, es decir, un ser humano. Y algunas definiciones agregan que este organismo tiene que ser fértil, es decir, no solamente tiene que estar vivo, sino que tiene que ser capaz de poder dar origen a más descendencia. Y estas células totipotentes son aquellas que están en el primer par de divisiones después de la fertilización. Es decir, que esta célula es la única que se considera totipotente. Obviamente con este tipo de células pues no se usa en la práctica médica, no se manipulan y no se hace absolutamente nada con ella. Pero es la única célula totipotente que existe, porque posee las características de poder dar origen a todas las células que componen su cuerpo, y no solo eso, sino poder organizarlas para que formen un organismo completo, y también da origen a las células extraembrionarias. ¿Alguien de aquí sabe qué hacen las células extraembrionarias? Formar los anexos embrionarios. O sea, ¿para qué son las células extraembrionarias? Para la forma de... Por ejemplo, las células extraembrionarias dan origen a la placenta, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas células son las únicas que pueden dar origen a eso, ninguna otra célula. Dale a la siguiente, Cornejo. Siguiendo con esta división del embrión, hay unas células que sí se han manipulado en los laboratorios y se conocen, o lo que ustedes pueden a lo mejor escuchar más adelante, son células madre embrionarias, y se refiere a la masa celular interna del blastocisto.
Ok, estas células, dale la siguiente, Cornejo, estas células madre embrionarias se consideran pluripotentes, junto con las células madre pluripotentes inducidas, que más adelante voy a hablar de ellas. Estas dos células son las únicas que pueden dar origen a cualquier célula de nuestro cuerpo. A las células de las 3 capas embrionarias y a las células de la línea germinal, pero a diferencia de las totipotentes, pues no tienen las señales para poder organizar estas células de tal manera que formen un organismo, y tampoco, como les comento, pues no tienen la capacidad de formar la placenta. Son las únicas 2 células. La siguiente, Cornejo, por favor. Las células madre embrionarias fueron descritas por primera vez en 1981 por Kaufman y Martin Evans en la Universidad de Cambridge y Gail Martin en los Estados Unidos. Ellos publicaron que a partir de embriones de ratón pudieron establecer estas líneas celulares que posteriormente pudieron manipular. Para 1984 ya se habían generado estas líneas de embriones de ratón. Fue Gale quien acuñó el término de células madre embrionarias. Aquí les puse una fotografía, esta es una microscopía confocal. Aquí pueden ver fluorescencia y donde se puede observar la división asimétrica de la célula madre, donde tenemos a una célula hija que retiene las características de la célula madre original y la segunda célula hija que es capaz de especializarse. Fíjense que las células embrionarias se describieron desde 1981. Más de 20 años después llega Yamanaka y su colaborador y publican en una revista muy prestigiosa en Cell este artículo, donde ellos, a partir de una célula adulta de ratón, lograron inducir pluripotencia. Es decir, lograron hacer que esa célula se comportara como una célula madre embrionaria, porque hasta ese momento la única célula madre pluripotente que se conocía pues era la masa interna del blastocisto. Entonces hasta ese momento no se sabía que una célula adulta ya diferenciada podría ser capaz de volverse una célula madre. Obviamente en 2012 le valió el Premio Nobel de Medicina junto con John Gordon. Pero ¿por qué con John Gordon le dieron el premio Nobel? Aquí voy a recapitular un poco. En 1962 él ya había demostrado que una célula especializada o una célula ya diferenciada poseía en su núcleo la capacidad de formar a un ser completo. Si ustedes se fijan, se obtuvo una célula del renacuajo y se le eliminó el núcleo a un ovocito, y el núcleo de la célula del renacuajo se le transfirió al ovocito, y a partir de ahí pudieron generar renacuajos y hasta una rana adulta. Entonces con esto demostró que el núcleo posee todas las células o todas las señales para poder dar un ser vivo completo, pero esto fue en 1962. Como les comento, 40 años después, en 2006, llega Yamanaka, pero este es un experimento totalmente diferente, porque ellos aíslan fibroblastos de la piel del ratón, o sea, células adultas, y donde a través de una transducción él inocula ciertos factores de transcripción que después se conocieron como los factores de Yamanaka, que son estos 4. Esto impresionó mucho a la comunidad científica porque nadie se imaginaba que con solo 4 factores de transcripción se podría hacer que una célula especializada se comportara como una célula madre embrionaria, pero obviamente Yamanaka estuvo mucho tiempo experimentando con más factores, porque hay muchos más, y él dio con esta combinación de 4 factores, que de hecho se les conoce como factores de Yamanaka. Entonces lo que él hizo, tradujo esta célula, expresaron esos factores de transcripción y esta célula se empezó a comportar como una célula madre. Aquí tenemos otra microscopía confocal, donde podemos ver un cultivo de estas células madre pluripotentes inducidas. Se llaman inducidas porque tú las tienes que manipular en el laboratorio para que puedan inducir esta pluripotencia. Obviamente estos descubrimientos cambiaron totalmente el paradigma. Dale para atrás, se tuvieron que reescribir los libros. Si ustedes ven, este descubrimiento fue en 2006, no fue hace tanto tiempo. Entonces esto nos dio el entendimiento de que una célula
madura no tiene por qué estar confinada a su fenotipo, sino que este fenotipo es reversible con los factores de Yamanaka, y obviamente esto abrió nuevas líneas de investigación en el campo de la medicina regenerativa.